clase. Voy a empezar a grabar la sesión. Pues bienvenidos y vamos a hablar el día de hoy. Vamos a retomar un poquito lo que vimos la semana pasada sobre lo que es el ciudadano o lo que es ser un buen ciudadano. Al respecto, nosotros veíamos la clase pasada que había 2 etapas. No sé si recuerden, para formar un buen ciudadano. ¿Alguien recuerda cuáles eran estas etapas? No, se nos fue, maestra. ¿Se les olvidó? Bueno, en el documento, lo que veíamos nosotros, un buen ciudadano se nace o se hace, para empezar. Se hace porque pues le vas dando los valores y pues lo que tú le vayas enseñando es lo que va a cosechar. No pueden hacer perfecto, tú lo tienes que formar. Así es. Entonces, un ciudadano se hace desde la primera infancia, que es donde empieza esta como etapa de socialización. Recuerden que son 2, la primera etapa, la etapa primaria y la etapa secundaria. La etapa primaria es a partir de pues toda tu infancia, ¿no? Tu primera infancia, donde tú pues recibes todos estos conocimientos o estas formas de comportarte a partir de tus vivencias, ¿no? En casa, en la escuela, cómo te relacionas con tus padres, con tus hermanos. Veíamos que las discusiones o estas primeras discusiones con los hermanos iban a ser de suma importancia para ser un buen ciudadano, ¿no? Y ya en la segunda etapa o en la etapa secundaria es cuando tú ya en esta etapa un poco más adulta ya tienes este libre albedrío de quedarte con lo que te enseñaron, modificar o agregar otros valores, otras formas de convivir, otras formas de comportarte. O también de esta forma o en esta parte de ponerte donde cuestionar un poco, ¿no? Si lo que tus padres te enseñaron, pues si es ley o si es como ley de vida o solamente es una costumbre o solamente es una creencia, ¿no? Entonces, dentro de toda esta socialización veíamos que es importante, ¿no? Que desde esta primera infancia nosotros eduquemos a los niños con esto de los valores, ¿no? E irlos inculcando. Yo veíamos también o comentábamos un poquito de lo que era la materia de formación cívica y ética, ¿no? En nuestra etapa de niños o nuestra etapa de estudiantes, sobre todo en lo que es en la cuestión de la primaria. Y veíamos que estaba un poquito más relacionada al valor cívico, al amor a la patria y así, y que poco a poco, o ahorita que se ha ido reformando algunos modelos educativos, lo que quieren es esto, ¿no? Es formar buenos ciudadanos, pero a partir de los valores que se habían ido o se han estado perdiendo, ¿no? Entonces, veíamos y comentábamos también lo de los videos que a veces nos podemos encontrar en Facebook, en las redes sociales, donde ya ahorita ya no hay cero tolerancia, ¿no? Y que por un accidente, algo pequeño se hace algo muy grande, ¿no? Y que las personas, o sea, ahorita ya llega el momento en el que hasta pues matan, ¿no? O sea, se atreven es tanto sus impulsos o es tanto su enojo y que no tienen control sobre él, que están sucediendo estas cosas y que antes a lo mejor lo veíamos muy lejano, ¿no? Ay, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, en Italia, en otros lados, ¿no? Aquí no pasa. Y ya cada vez está más cerca de nosotros este tipo de situaciones. Entonces, por ello, pues se hace esta reforma o se hacen estos cambios curriculares. No sé si les explicaba lo de, a lo mejor sí les explico un poquito, es que el tema de ustedes se relacionaba con otra materia, pero les comentaba que estos cambios curriculares se dan a partir de que se van haciendo ciertos estudios. Se hacen exámenes, por ejemplo, los exámenes en ese entonces o antes era el examen PISA. Y creo que ahorita se cambió por el examen enlace. Se les hace a los chicos de quinto y sexto, y creo que en secundaria también se llega a hacer, creo que con los chicos, no me acuerdo, recuerdo bien, si con los de segundo o los de tercer grado de secundaria. Entonces, a partir de estos exámenes, se hace como una, pues sí, toda una red de información
para ir vinculando, ¿no? Y saber qué país tiene una mejor posición de educación, qué les falta, cuánto invierten en la educación. Aquí, por ejemplo, uno de los datos que han salido como a la luz es que México le invierte mucho a la educación, pero está en un nivel muy bajo para lo que invierte. Entonces, fue en un tiempo, eso fue como muy cuestionable, ¿no? O sea, siendo un país que le invierte tanto dinero y que no está dentro ni siquiera de los primeros 10 lugares, ¿no? De este listado que hace tanto la UNESCO como la OCDE. Entonces, pues se van haciendo ciertas modificaciones dentro de la currícula a partir de toda esta información, también de lo que sale en el INEGI, de las personas que estudian, que no estudian, de lo que se recibe en una casa económicamente, cuánto ganan al mes y todo esto, ¿no? Entonces se va cambiando ciertas cosas de la currícula, se van agregando materias, se quitan, por ejemplo, pues no tiene mucho que se agregó la de socioemocional, ¿no? Y va vinculada con esto que estamos comentando, ¿no? De ir formando ciudadanos. Y bueno, se hacen estas modificaciones y a veces estas modificaciones llegan a ser mundialmente, no nada más México decide, ¿no? O sea, yo voy a hacer este cambio. Todo, recuerden que la educación casi va bien pegadita con lo que es política y economía. Entonces, pues ningún país se va a dejar, ¿no? Entonces, más o menos van avanzando en algunas cuestiones a la par. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, sobre cómo formar ciudadanos y los ciudadanos que se quieren formar mundialmente. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que agregar a esta información, a esta introducción? De hecho, uno de mis trabajos finales del cuatrimestre pasado fue eso que usted decía de el examen PISA y que México sí invierte un presupuesto pues de cientos de miles de millones de pesos. Sin embargo, nos mantenemos, creo que de los 64, del top 64, estamos en el 58. Entonces, es cuando te quedas de, híjole, ¿qué está pasando, no? Sí, que sucede en la educación que se invierte, o sea, entonces el dinero no es el problema, ¿no? ¿Dónde está el problema? Hubo un tiempo que siento que en la educación hay ciertas modas, ¿no? Y hubo un tiempo, no sé, como en 2018, 2019, más o menos, no sé si alguien recuerda que se dio mucho lo del rezago educativo, o sea, estaban duro y dale el rezago educativo, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a modificar? Y se dio mucho, o sea, fue como todo el tiempo, todo como que este ciclo escolar se dio, ¿no? Fue enfocado a eso, al rezago educativo. Ahorita no suena tanto. Sí, lo han llegado a notar, no sé, sobre todo los que están como un poquito más apegados a lo que ya es el sistema educativo. ¿Alguien recuerda? Sí, maestra, y se dio, bueno, yo lo noté más en la secundaria, cuando trabajaba con los chicos, que la verdad empecé con salones un poquito altos y después terminé como con hasta -6, 7, 10 en un salón. Con rezago. Sí. Y fue muy fuerte, ¿no? Y ahorita no es como tanto, ¿no? No. Se llega como a mencionar en las guías de consejo técnico un poquito, pero no tanto como en ese entonces, como en ese ciclo escolar que fue como en lo que nos íbamos a enfocar todo el ciclo escolar, ¿no? El rescatar a los chicos. Y creo que de ahí, a partir de ahí también se dieron los clubs, que nada más fue un año. Y que, pues la verdad, o sea, como no estuvieron bien estructurados y no estuvieron, fue como libre, o sea, decidan un tema, un taller y pues ahí en lo que ustedes sepan y sean buenos, casi, ¿no? Y dan su club. Entonces, no funcionaron como debían, pero era una buena idea, o sea, si hubiera existido una estructura y no hubiera también nosotros como maestros no hubiéramos tenido como tanta carga de trabajo, a lo mejor hubieran funcionado estos clubs. Yo, por ejemplo, la ventaja que le veía es que como, por ejemplo, yo tenía el de escritura creativa, entonces de repente pues los niños sí poco a poco iban teniendo un poquito más de avance en lo que era la escritura, ¿no? En lo que era a lo mejor un poquito lo que era la ortografía,
Claro que al principio costó mucho trabajo, porque si les ponía a inventar un cuentito o algo, les costaba mucho trabajo, ¿no? ¿Qué invento? ¿Qué esto? Porque pues ahorita no están tanto en lo creativo los niños, o sea, pues todo lo tienen a la mano, está en internet, te soluciona todo, entonces, pues no tenían esta parte desarrollada que si hubiera seguido, pues se hubiera seguido abonando los materiales, hubiera estado muy padre, pero pues al final se cortaron los clubs, ¿no? Fue de que, pues no funcionaron tan bien, pues ahí córtenle, ¿no? Entonces, decidan ustedes si quieren hacerlos o no, y pues al final ninguna escuela se quiso quedar con los clubs, entonces creo que a veces le juegan mucho en la educación, le apuestan mucho y ahí va lo económico, ¿no? Y que al final no funcionaba, pues ni modo. Y todo lo que se invirtió, pues ahí se fue a la basura, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo se forma un ciudadano, qué es la educación para el ciudadano, ¿no? En qué se está enfocando ahorita en la actualidad, pero antes de comenzar, me gustaría que ustedes escribieran o pensaran por un momento qué es un ciudadano. Para ustedes, ¿qué es? Como una pequeña definición. Les doy como unos 3 minutitos y ahorita lo compartimos. No se crean, no lo vamos a compartir. Nada más lo escriben y, no, pero sí escríbanlo, ¿eh? Y ya comenzamos y al final de la clase vemos que su definición sí estaba muy acertada a lo que viene, a lo que vamos a presentar el día de hoy, o la pueden complementar su definición, o es totalmente equivocada, ¿ok? Entonces, sí escríbanla, escriban su definición. Ustedes me dicen cuando ya estén listos. Perfecto. Entonces, pues vamos a empezar a ver qué es esto de educar, ¿no? O tener nuevos ciudadanos y qué es lo que se está proponiendo hoy en día. Déjenme hacer esto por acá. Bien. El tema de hoy son los aspectos pedagógicos de la educación ciudadana. Entonces, ¿cómo vamos a educar con valores? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y de dónde surge esta idea, no? También vamos a ver un poquito ahorita de lo que es la historia o la estructura de un ciudadano, ¿no? Para tener como de cierta manera un contexto de dónde nace todo esto. Entonces nos vamos a remontar
pues varios años atrás, y aquí, como pues sabemos, o lo que a lo mejor han visto dentro de la historia de la educación, sabemos que Roma y Grecia han sido dos países o dos naciones que han establecido muchas cosas de lo que es la educación hoy en día, ¿no? Desde la política, desde la estructura de una ciudad, todo, ¿no? Y todo viene desde ahí. Entonces, aquí vamos a remontarnos un poquito con la idea que se tenía anteriormente y vamos a ver también si esta idea se ha ido modificando o sigue teniendo rasgos de lo que se pensaba, ¿no? En otros años. Entonces, pues bueno, dice aquí que la idea de ser ciudadano o ciudadana es un concepto que surgió hace muchos años atrás. Se usaba en la antigüedad para distinguir a quienes pertenecían a la comunidad política, los ciudadanos, del resto de personas que no tenían plenitud de derechos civiles y políticos. Los pensadores de esa época, entre ellos Aristóteles, pensaban que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran ciudadanos. Entonces, creo que esa idea se quedó por muchos años, ¿no? Por muchos años y por muchas épocas. Entonces, bueno, aquí la ciudadanía solamente era para algunas personas, ¿no? Sobre todo, tenía la libertad y el privilegio de tener como esta ciudadanía solamente, pues, prácticamente los hombres, y sobre todo los que tenían como un buen estatus social. Entonces, los que tenían dinero, los que venían de cierta cuna, eran los ciudadanos, ¿no? Y los que podían gozar de ciertos privilegios. Entonces, aquí, por ejemplo, en la Grecia antigua, el concepto de ciudadanía daba cuenta del vínculo entre el individuo y el Estado, que otorgaba al ciudadano un estatus superior al resto de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres, los esclavos, o estas personas pobres, pues no tenían derechos, ¿no? Entonces se podía como de cierta manera abusar de ellos, no eran parte de la ciudadanía, o sea, ellos no tenían voz ni voto. Entonces, aquí en esta imagen no se alcanza a ver al 100%, pero ya cuando ustedes lo tengan en su en su dispositivo, ahí viene como el estatus, ¿no? O sea, del estatus más alto a lo más bajo, ¿no? Cómo se organizaba esta categoría dentro de la ciudadanía, hablando de Grecia, ¿no? Pues aquí era como el derecho, ser un ciudadano era tener derecho, ¿no? Tener ciertos privilegios. Esta parte, ¿me ayudas a leerla, Hernán, por favor? Sí, dice, alguna de las, ay, es que, algunas de las ideas de los griegos y romanos están vigentes en la actualidad, pues seguimos considerando que la ciudadanía está asociada con la pertenencia a una comunidad y con la libertad de actuar dentro de la ley y de buscar su protección. La visión moderna de la ciudadanía surgió de la Revolución Francesa y se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en 1789, que reconoció que los derechos de los hombres eran naturales, inalienables y sagrados, y que todos los hombres nacían libres e iguales. Las sociedades modernas, conscientes cada vez más que de la importancia de la protección de los derechos, fueron no solo reconociendo los derechos de las personas pertenecientes a grupos previamente excluidos, en paréntesis, mujeres, mujeres indígenas, afros, minorías étnicas, personas con discapacidad o pertenecientes a grupos de diversidad sexual, sino que fueron adoptando mecanismos especiales y adicionales para otorgar a todas y a todos las oportunidades reales de ejercerlos. Aquí vemos un poquito de lo que hoy en día hay como cierta lucha, ¿no? O ciertas modificaciones que ha habido, ¿no? Sobre todo la inclusión, ¿no? De que todos somos iguales, o por ejemplo ahorita ya en la actualidad las personas homosexuales tienen derechos, son más respetados, creo que aún falta como cierto respeto hacia este tipo de personas, no tipo de personas, no, o sea, como este grupo de personas donde han sufrido mucha violencia verbal, han sufrido mucha discriminación
Y como aquí lo vemos, ¿no? O sea, siempre habían sido como personas como excluidas. Entonces, dentro de las mujeres, los indígenas, los afros, o sea, toda esta raza negra, donde siempre han sido como excluidos, ¿no? Ellos no han tenido derechos, no han sido parte de una ciudadanía. Creo que de todo este grupo de minorías, yo creo, no sé, respecto a lo que ustedes también opinen, creo que la raza negra ha sido, creo que la más violentada, a mi punto de ver, o sea, que de verdad ha durado siglos, o sea, toda la parte de racismo y que todavía en muchas partes es muy fuerte, entonces creo que ha sido como de este grupo de minorías donde todavía falta un poquito más de empatía. Creo que con los grupos LGBT y así, poco a poco ya se empiezan a incorporar, creo que a lo mejor ya es menos el rechazo, este tipo de discriminación, no sé si ustedes piensen lo mismo o tengan otra opinión diferente. Sí, maestra, a través de los años, desde la historia, pues han sido esclavizados, ¿no? Y vaya que no son minoría, porque son una raza al final de cuentas, como ser nosotros latinos y demás. Ellos como raza negra, pues sí han batallado muchísimo desde tiempos inmemorables, han sido esclavizados y aparentemente en la actualidad los ya hacen muchas películas y series y demás, pero se nota, ¿no? Una inclusión forzada, o sea, es como que hay para que ya no estén dando lata y demás, pero pues se nota, no se nota algo natural, pues como tal, no porque no lo quiera yo, sino que ellos lo hacen forzados, pues a incluirlos en algo que no quieren, pero que quieren hacerlo ver que, sí, ya los incluimos y demás, pero en el fondo, pues lo siguen discriminando. Exactamente. Así es. Por ejemplo, lo vemos, no sé, ahorita con lo de la película de La Sirenita, ¿no? De Disney. Y no ha tenido como este éxito que a lo mejor se esperaba, porque pues no, La Sirenita no es como Ah, viene en el cuento. yo sí quiero irla a ver. De hecho, sí se me hizo padre esta actriz, Hailey, pero pues la gente está así como que, ay, Dios mío, yo veo la ola de críticas y veo los perfiles de las que critican y yo, mija, pues tú no estás nada bonita, así como que de facciones bastante humildes y digo, ay, no, 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 o sea, es una risa porque es una tiradera porque pues te metes a ver y dices, ¿cómo es posible que sean así de criticones? Pues de repente uno también hace maldades, pero ya ese tipo de cosas como que dices, no, 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 no. Sí, y sí, o sea, se pasan con sus críticas, al final pues solamente es una película y creo que lejos de nosotros que crecimos con esa película, ya es como nuestra ilusión, ¿no? A lo mejor en Es ese que momento. Disney también ha tenido la culpa porque pues ha metido pues pues en su mayoría las princesas son blancas. Yo creo que la única que he visto así como que morinda es creo que no me acuerdo cómo se llama la película, creo que el sapo, no sé qué, y el Ajá, príncipe. sí. Y Pocahontas, pues como una etnia tipo indígena, pero pues no hacen referencia pues a ser más amplios pues con nuestro criterio. Sí, no. Simplemente no nos vayamos con ella, que es o sea, de un poquito talla más internacional. Vayámonos con Yalitza Aparicio, o sea, le está yendo súper bien y qué padre, pues, porque todo el mundo decía que después de lo del Oscar ella ya no iba a tener fama, que eran sus 5 minutos de fama, y cuál, o sea, está creciendo, está haciendo un imperio, y las mismas mujeres mexicanas así de que fea, que la India, que no sé qué, y o sea, y digo, no manches, o sea, qué gente tan envidiosa y tan no sé qué. Sí, o sea, nada más por donde viene, ¿no? O sea, porque es de una etnia, pero por ejemplo ya, si fuera, no sé, por ejemplo, Talía no la atacan, ¿por qué? Porque es bonita. Ay, a mí me Entonces, choca. Yo sí le digo marginal pepenadora. Te choca, pero al final de cuentas es bonita, independientemente de si ya o no, o sea, realmente, pues, y así estaríamos todos si no nos hubieran conquistado los españoles, es lo que no nos ponemos a pensar, Claro, porque seríamos todos ¿no? de la pura raza indígena, Y exactamente. sí, en sí esa es nuestra raza como tal, o sea, que ya estamos campechaneados, pues ya es porque vinieron los españoles y Ya otras, estamos medio tuneados. ajá, ya, si no, pues exacto. imagínate, es la realidad y uno mismo se discrimina. Exactamente. Entonces, somos
somos así, o sea, se fijan, ay, ha cambiado o no ha cambiado, como que se ha escondido un poquito ciertas cosas de discriminación, pero ahí siguen, todavía ahí siguen ciertas cositas o ciertos puntitos ahí de discriminación. Entonces lo vemos con este tipo de ejemplos, con actrices, con lo que está en redes, nosotros mismos, la verdad, en nuestra vida diaria es como si vas caminando y ves a alguien que está como, no sé, como mugrosito o algo así, es como que, ay, que no se me acerque y así. O sea, no vas a ir a correr y vas a abrazar a un niño de la calle. O sea, yo no he visto gente así, ¿no? Personas que corren y lo abrazan. Y me acuerdo hace un tiempo que íbamos a agarrar, creo que Federalismo, no sé cuál era la calle, sí, que nos llevaba hacia esa. Y había un niño, así, pues sí, todo mugrosito y así, y me acuerdo que se acercó a la moto, y yo, la verdad, fui como que, ay, y mi pareja fue de que, ay, lo dejó que tocara ahí el claxon y que ahí anduviera como tocando la moto, y yo dije, ay, qué lindo, porque pocas personas lo hacen, ¿no? Es como que, ay, no, hazte para allá, niño, o esto, o el otro, y no, o sea, por ejemplo, él fue muy lindo, ¿no? Con el niño, y pocas personas lo son, ¿no? Hoy en día es como que, ay, no, quítate, o por ejemplo, hay un video donde un niño le regala un juguete también y el otro chiquito que está vendiendo chicles va y le agradece y le regala algo, no me acuerdo si otro juguete o le regala papas. Entonces, este tipo de discriminación, este tipo de juicios también viene desde los adultos, ¿no? O sea, recordemos que nosotros somos el ejemplo de estos niños o estos futuros ciudadanos y desde ahí tenemos que empezar. Entonces, esta parte hay que tomarla bien en cuenta, no hay que olvidarla para ver qué cambios hay ahorita en la actualidad, si realmente ha habido cambios o como que nos falta un poquito, pero creo que ya esa parte a lo mejor ya la tenemos más clara. Entonces, bueno, pues hoy en día o lo que es en la actualidad, reconocemos que todas las personas tienen derechos a la vida, a ser libres de la tortura, a la libertad de conciencia, a profesar la religión de su preferencia, a viajar y a trasladarse de un lado a otro sin que nadie les diga dónde pueden ir o no, a opinar como quieran, a reunirse y a organizarse para alcanzar el poder, entre muchos otros. Aquí, por ejemplo, lo de religión, ¿no? Hubo un hecho histórico donde marcó tu religión, ¿no? O cierta religión, ¿no? Con los judíos, por ejemplo. Eras judío y no manches, era un crimen total ser judío. O, por ejemplo, el derecho de viajar, ¿no? Sin que pedirle permiso a nadie. Por ejemplo, las mujeres en cierta época, si cuando se casaban, tenían que pedirle permiso a sus maridos, ¿no? Que las dejaran y tenían que ellas o viajar con ellos o les mandaban a alguien para que las acompañara y tenían que viajar con un permiso del marido. O también, por ejemplo, si, sobre todo como en España, en Europa se daba mucho eso. Y también si ellas tenían dinero o su familia les heredaba cierta cantidad de dinero, también todo el dinero lo tenía que manejar el hombre. Ella, aunque fuera su dinero, no lo podía manejar. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha ido evolucionando un poquito esto del feminismo, este empoderamiento, donde pues ya no es tan marcado, ¿no? Pero pues ahí hay también ciertos puntitos rojos todavía donde pues todavía vemos mujeres que las golpean en casa, que abusan de ellas, que sí están como muy, de cierta manera, esclavizadas. O sea, ya no es tan general como antes, pero ahí siguen ciertos puntitos, ¿no? Pues ya vemos que aquí la idea es esta, ¿no? Que todos somos iguales, que todos tenemos derechos, que nos tenemos que respetar unos a los otros, que es lo que ahorita como que está tomando fuerza y lo que los niños ahorita en la actualidad en las escuelas pues lo que están aprendiendo, ¿no? A respetarnos, a tener empatía, a respetar al otro. Entonces poco a poco se van a ir cambiando estas ideas. Entonces, en resumen, vamos a checar estos puntitos. ¿Me ayudaría, Sale, con estos puntos? Sí, maestra, claro. En resumen, la ciudadanía es un concepto muy antiguo. Ya en Grecia y Roma antigua se llamaba
ciudadanos a las personas que eran miembros de una comunidad política. En la antigüedad, la ciudadanía era excluyente para las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Ser ciudadana o ciudadano. Sí, le subí de más, ahí está. Ajá, ahí. Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. También supone el cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a esos derechos. A pesar de la existencia de derechos a nivel formal para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, aún hay problemas para hacer efectivos muchos derechos por condiciones de desigualdad estructural. Entonces ahí vemos un pequeño resumen que esta idea era de ciudadano, era solamente, pertenecía este derecho a ciertos grupos, ¿no? Y donde desde ahí inicia como concepto de discriminación, ¿no? Desde dónde, o sea, no es de ayer ni de antier, ¿no? O sea, para acabar con la discriminación, imagínense todo el trabajar, que es porque viene desde años ancestrales, entonces hay que escarbarle muchísimo para poder llegar realmente a la raíz, que aquí vemos que, bueno, o sea, sería demasiado, y que pues poco a poco, ¿no? Ahorita es mucho trabajo, se han ido cambiando cosas, pero no estamos o no es la ciudadanía ideal. Para esto, pues, ahorita se están haciendo cambios y a quién les va a tocar a lo mejor esta ciudadanía ideal, pues serían nuestros niños, ¿no? Ahorita los que son el futuro, a los que ahorita les estamos enseñando que existen derechos, que se les habla un poquito más de este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando es Día de la Mujer, sí les hablo a los chicos, ¿no? Y aunque estén en primero o segundo grado, que porque es ese día tan importante, porque existe el feminismo, de esta manera como